Bienvenidos a las venas de la historia. Recordamos del capítulo anterior que Ellen White declaró que no habría otro tiempo definido después de 1844. Esto, en su contexto histórico, se refería a las personas que ponían fechas alargando los 2300 días. Pero ahora veremos lo que ella nos dice sobre conocer el tiempo. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La profecía de los 2300 días terminó allí. Este sermón de Elena de White, de 1891, hacer uso apropiado de los talentos. Vamos a extraer algunos párrafos. ¿Por qué fueron 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas? ¿Qué enseña esta parábola? Sigue otra parábola de nuestro Salvador, registrada en el capítulo 24 de Mateo, que comienza con el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría que su casa fuera destrozada. Interesante versículo, porque asumimos que tenemos que velar porque no sabemos el tiempo, pero aquí nos dice que si el padre de familia supiera que el ladrón viene a cierta hora, aún así velaría. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Ya hemos hablado, esta hora que no pensáis se refiere al juicio de los vivos. No sabemos cuándo nos toca ser juzgados. ¿Quién es pues un siervo fiel y prudente, a quien su señor ha puesto sobre su casa, para que les dé de comer a su tiempo? Este versículo lo estudiaremos próximamente en otro tema. ¿Cuál es nuestro trabajo? Debemos difundir la luz. Tenemos que comer y trabajar. ¿Qué vamos a comer? Si no coméis mi carne, dijo Cristo, y no bebéis mi sangre, no podéis entrar en el reino de los cielos. Pero nuevamente dice, la carne para nada aprovecha, pero mis palabras son espíritu, son vida. No basta con tener simplemente una fe que asiente. Sí, lo creo en la Biblia. Pero, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás practicando? A menos que practiques los dichos de Cristo, no os servirá de nada. Eres como ese hombre que tomó su talento y lo enterró en la tierra. No hizo nada. Nos corresponde a nosotros practicar la verdad que Dios nos ha dado. Las ricas joyas, el mineral precioso, y no debemos sentir que lo tenemos todo, sino hundir el pozo más y más profundamente para que pueda sacar el oro precioso. No debemos sentir que tenemos toda la verdad. Hay más. Cada rayo de luz que tenemos, que se distribuya a los demás. ¿Por qué se advirtió que en la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre? La gente ha estado en sus mentes finitas buscando el ajuste de cuentas que traerá el periodo de la venida de Cristo, casi a una certeza y un tiempo definido establecido para ese evento. ¿Pero vino? No. Y no esperábamos que lo hiciera. Nadie sabe la hora y por lo tanto la advertencia es: mira. ¿Cuál es el problema? Tienes tu mente fija en un momento determinado. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué influencia tiene sobre usted? ¿Te ves llevando a descuidar los deberes del día? Y eso es exactamente lo que hemos venido diciendo. No era el tiempo de predicar una fecha. Y aquí ella misma nos lo está diciendo. Ya había venido mucha gente que dijo fechas y no se cumplieron. Y en la fecha en la que ella está predicando este sermón, porque Elena de White predicó este sermón, aún había gente predicando fechas dentro de unos pocos años. Y ella está diciendo que no se iban a cumplir y que lo que estaban haciendo era descuidar los deberes del día, predicar el mensaje del tercer ángel, que era el sábado, y cumplir en realidad esos pequeños detalles que como cristianos teníamos que tener. Son los pequeños deberes que os parecen pequeños en este momento los que omitís, aunque sean de gran importancia. Esa es la razón por la que el asunto queda en la incertidumbre.
Queremos entender nuestra relación adecuada con Dios. Queremos saber cómo estamos en la presencia de Dios. Quiero que veas que no está en la providencia de Dios que cualquier hombre finito, mediante cualquier dispositivo o cálculo que pueda hacer con figuras, símbolos o tipos, sepa con precisión con respecto al periodo mismo de la venida del Señor. ¿Qué sabremos? Debemos estudiar las señales que muestran que Él está a la puerta. Bueno, dices, lo he esperado, y he esperado mucho tiempo, y el maestro aún no ha venido. Y este largo tiempo de espera me hace pensar que Él no viene. Aquí Elena de White nos dice que no se puede conocer precisamente, o sea, el día y la hora, el tiempo de la venida de Cristo, por ningún dispositivo o cálculo, y por ningún hombre finito, pero que debemos estudiar las señales, y nos daremos cuenta de que las señales sí nos van a llevar a tiempos muy concretos. Así empezaron a pensar aquellas vírgenes insensatas. No tuvieron ninguna provisión de gracia que les permitiera resistir la prueba. Sí, lleva tiempo, y Dios lo sabía, y Él toma tiempo para probarnos y probarnos, para ver quién tiene la justicia real y genuina de Cristo. Y Él nos pondrá a prueba para ver si podemos soportarlo con paciencia, esperando y velando y trabajando también. Quizás estemos esperando, pero no en vana expectación, diciendo: no plantaré este árbol porque el Señor viene. No haré esta obra de construir un centro de reuniones para que el pueblo se reúna para adorar a Dios porque el Señor viene. No. Si el Señor viene, queremos trabajar con mayor diligencia para sostener y reunir las ovejas del Señor y llevarlas al redil. Queremos nuestras universidades. ¿Por qué? Porque queremos sacar a los estudiantes del mundo para que abandonen sus prácticas, sus costumbres, sus supersticiones y su política, y que puedan ser educados sobre qué es la verdad. Aquí nos da la perspectiva correcta que deberíamos tener al esperar la venida de Cristo, aún sabiendo a qué hora ha de venir, porque tenemos que velar, y es una responsabilidad. Pero cuando vuestras mentes finitas estén tratando de establecerse en algún punto definido en que Cristo vendrá, cuidado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si pones un tiempo, ese tiempo pasará. ¿A quién está dirigiendo estas palabras? Sabemos que el tiempo pasará, y cuando este tiempo pase, siempre habrá una sacudida. Allá, dice usted, ahí debe haber un error. Pensé que tenía toda la razón. Pensé que el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre mí. Creí ver una gran luz, pero ahora no puedo decir dónde estoy. No, debemos vivir el momento, y cada momento debemos observar. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros saber cuándo llegará la hora en que terminará nuestro tiempo de gracia y nuestra obra estará terminada? ¿Y podremos despojarnos de nuestra armadura? ¿Cómo podremos saberlo? ¿Cómo podremos saberlo? No podemos decirlo. Fíjense que ella está aludiendo al fin del tiempo de gracia personal, o sea, cuando nuestro juicio pase, y lo pone en el contexto de saber el tiempo exacto. Ahora, si nosotros llegamos a decir una fecha y esa fecha no pasa, debemos reconocerlo. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia y a quién está dirigido este mensaje, porque está en un contexto temporal. Vimos la fecha. Sabemos que quienes salen de sus casas muchas veces no regresan nunca más. Por eso nos dice, debemos vivir el momento. Y ella era consciente de que la venida de Cristo aún estaba, entre comillas, en su tiempo. Por tanto, cuando os levantéis por la mañana, levántate con la alabanza a Dios en tus labios. Y cuando salgas a tu trabajo, acude con una oración a Dios pidiendo ayuda. Si tienes una gran cantidad de trabajo que hacer, ¿no te das cuenta de que también tienes una gran cantidad de oración que hacer? Y si tienes muchas responsabilidades financieras, entonces debes buscar el trono de la gracia con mayor fervor diciendo: no te dejaré ir si no me bendices, tal como lo hizo Jacob orando al poderoso. Cuando buscas a Dios, Él toma tu mano y la pone en la suya. Qué bonito pensar
que cuando buscamos a Dios, Él toma nuestra mano y la pone en la suya. Queremos religión diaria. Queremos manifestar un celo que aún no hemos manifestado. No necesitamos sentir excitación o emoción como en lo que respecta a un tiempo especial y definido para la venida del Señor. No, tenemos suficiente verdad que nos preparará para el momento, pero no queremos irnos a dormir. Queremos el aceite de la gracia y queremos esa justicia de Cristo. No estamos seguros ni una hora sin Él. ¿Qué pasaría si por un día fueras descuidado o indiferente? Las almas con quienes os asociáis os están observando, porque sois un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres, y dicen: ahí no veo que Él actúe de manera diferente a la que yo hago. Él está igualmente lleno de diversión, ligereza y tonterías, y no veo ninguna diferencia entre nosotros. Supongo que estoy a salvo. Y así descuidan sus almas. ¿Qué importancia es dar un correcto ejemplo y no depender de una excitación? Como dijo Cristo: si el Padre supiera a la hora que viene el ladrón, aún así Él velaría. Esa es la correcta actitud cuando sabemos el tiempo. Seguir velando cada momento. El Señor viene, lo creo con todo mi corazón, y voy a trabajar con la misma diligencia, y necesito trabajar todo el tiempo, todos los días, como si supiera que sería el último. ¿No trabajamos en ese plan? Hay miles de personas que se están demorando, que se han apartado de Dios, ejercido influencia del lado del enemigo. ¿Puedes pagarlo? ¿Puedes permitir que pase tu tiempo y no alzar tu voz y proclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Recuerdo que en 1843 un hombre y su esposa llamado Martin esperaban que el Señor viniera en 1844 y estaban esperando y observando. Vean la diferencia de depender de una excitación a este ejemplo de la hermana White. Y todos los días oraban a Dios y antes de darse las buenas noches decían: puede ser que el Señor venga cuando estemos dormidos y queremos estar listos. El marido preguntaba a su mujer si había dicho durante el día alguna palabra que ella hubiera pensado que no estaba de acuerdo con la verdad y la fe que profesaban, y luego ella le haría la misma pregunta. Luego se postrarían ante el Señor y le preguntarían si habían pecado en pensamiento, palabra o acción, y de ser así, que Él perdonara esa transgresión. Ahora queremos una simplicidad como esta. Este es el curso correcto de acción cuando conocemos el tiempo. ¿Y a quién le estaba diciendo Ellen White que no debían poner fechas y que si ponían fechas esa fecha pasaría y no se cumpliría? Están en un contexto histórico que ya vimos en el episodio anterior. Vean la fecha y compárenla con las fechas anteriores de las personas que decían que Cristo venía en X fecha y lo hacían alargando la profecía de los 2300 días. Por eso ella dijo: no hay más tiempo. El cálculo más largo terminó en 1844. Pero esta es la actitud correcta de alguien que conoce el tiempo y aunque sabe el tiempo, está velando. De notas biográficas de Ellen White, leemos el 20 de junio de 1903. Los juicios de Dios están en nuestro país. El Señor pronto vendrá con fuego, con inundación y con terremotos. Él está advirtiendo a los habitantes de la tierra de su próxima aparición. Ojalá que el pueblo conozca el tiempo de su visitación. No tenemos tiempo que perder. Debemos hacer esfuerzos determinados para inducir a la gente del mundo a ver que el día del juicio está cercano. Leeremos un libro poco conocido de Ellen White, publicado en 1910, uno de los libros escritos de ella en vida. Y veremos cómo se nos cae el prejuicio que nos enseñaron. Del libro Los sufrimientos, la muerte y el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ellen White en el capítulo 6 y 7. Capítulo 6 y 7. Leemos. ¿Deberíamos de ser ignorantes? No se puede asumir que Dios cambiará su camino hacia el futuro, cuando ese futuro debe contemplar la gloriosa consumación de todas las declaraciones proféticas. Aceptamos la Biblia como una revelación del cielo,
que nadie llame misterio o secreto del Todopoderoso lo que Dios ha revelado en este libro. Las cosas ocultas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Deuteronomios 29:29. Si las Santas Escrituras no designan ningún periodo en particular para la segunda aparición de Cristo, entonces los hombres deben abandonar sin demora cualquier búsqueda de evidencia del acercamiento de su venida. Pero si la profecía, con una voz unánime, señale el momento de este gran evento, y si hay evidencias de que está cerca y en las puertas, entonces este tema adquiere una importancia conmovedora. ¿La Biblia habla de la época del segundo advenimiento? Veamos esta pregunta interesante. Si la profecía señala el momento y si hay evidencia de que está a la puerta, entonces deberíamos de tomar el tema en serio. ¿La Biblia habla de esa época? Lo veremos. Esta es una pregunta indecisa en muchas mentes, pero esta es una cuestión seria y merece una investigación seria e imparcial. Y primeramente, ¿qué dijo Cristo sobre esto mismo? Y cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué les respondió? Los regañó diciendo que estaban interfiriendo en cosas que estaban ocultas a propósito de todos los hombres. No, él respondió a sus preguntas de una manera muy precisa. Incluso les dice que habría señales de este evento y agrega: tú también, cuando veas todas estas cosas, debes saber que el Hijo del Hombre está cerca y en la puerta. El simple hecho de que el Señor mencione señales de su venida prueba mejor que cualquier otra consideración de que su pueblo no debe permanecer ignorante del enfoque de este evento. Agregue a esta prueba su declaración de que cuando aparezcan estas señales, su pueblo debe saber que está cerca a las puertas y tendrán una demostración de una fuerza irresistible. Mateo 24:3 al 33. El tiempo preciso de la segunda venida de Cristo está deliberadamente oculto al hombre. El tiempo preciso es el que está deliberadamente oculto. ¿Cuál era el tiempo preciso? Recordemos qué dice la Biblia. En cuanto a este día y a esta hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. De este pasaje se concluye a la ligera que es imposible saber nada acerca del momento del segundo advenimiento, pero en esto no consideran que se interprete así. Este pasaje prueba más de lo que les gustaría, ya que se contradice flagrantemente con otras declaraciones del Salvador, de una claridad y nitidez inequívocas. Opóngase a esta visión de hechos adicionales. Nuestro Señor, después de afirmar que el sol se oscurecería, que la luna no daría su luz y que las estrellas caerían del cielo, nos da una sorprendente parábola que aplica indudablemente en nuestro tema. Él dice: aprende esto por si la similitud de la higuera, cuando sus ramas comienzan a ser tiernas y crecen sus hojas, sabes que el verano está cerca. Tú también, cuando veas todas estas cosas, sabes que el Hijo del Hombre está cerca y a las puertas. Una figura o comparación no debe exceder con certeza el hecho de que debe representar. Siendo este el caso de la parábola de la higuera, la declaración de Cristo tiene una fuerza y claridad extraordinaria. Ninguna palabra podría ser más directa, ninguna prueba podría ser más completa. Entonces, ¿es posible saber que Cristo está a la puerta? Con toda la certeza con que podemos saber que el verano está cerca, cuando vemos en la primavera los árboles crecen granos y hojas.
El incrédulo más audaz apenas se atrevería ante estas palabras del Hijo de Dios a afirmar que no se puede saber nada del momento de su regreso. Nuestro Señor declara que como fue en los días de Noé, será lo mismo con la venida del Hijo del Hombre. Dios le dijo a Noé: mi espíritu no siempre disputará con los hombres, porque son solo carne y sus días serán 120 años. Génesis 6:3. La hora del diluvio fue anunciada así al patriarca, y es por orden directa de Dios que construyó el arca y advierte a los habitantes del mundo. De la misma manera, la profecía y los signos de los tiempos que se cumplen declaran claramente que el regreso de Cristo está a la puerta, y además ya se oye un solemne grito de advertencia. Vemos claramente cómo en Noé se predicó una fecha. Él anunció que les quedaban 120 años para arrepentirse, lo dice la Biblia. Y Noé predicó que el diluvio venía en 120 años. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. También se predicará el tiempo. Pero muchos no toman en cuenta ese texto y solo se quedan con el día y la hora, nadie lo sabe, cuando ya vimos que es una falsa interpretación. Pero aquí vamos a explicarla. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 508, encontramos la confirmación. Es una cita que leímos en el episodio anterior. En el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores y presentimientos supersticiosos del predicador de la justicia. Se lo denunciaba como un visionario fanático y alarmista. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Se referirán a esos falsos maestros que predijeron el acontecimiento y citaron la fecha definida, y dirán que no tienen más fe en nuestra advertencia que en la de ellos. ¡Oh, wow! Así que para eso hay falsos maestros que predican fechas espurias, para que cuando llegue la verdad no la crean. Tal es la actitud del mundo hoy. La incredulidad está muy difundida y la predicación de la venida de Cristo es un asunto de burla y ridículo. Esto contribuye a que sea tanto más esencial que los que creen en la verdad presente manifiesten su fe por sus obras. Deben ser santificados por la verdad. Regresando a los sufrimientos, la muerte y el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de Elena de White, en el capítulo 7. Aquellos que afirman que el texto citado al principio de esta sección demuestra que no se puede saber nada sobre el momento del segundo evento, lo demuestran demasiado. Así es como Marcos informa, Marcos 13:32, en cuanto a este día y a esta hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en los cielos, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Si este texto prueba que los hombres no sabrán nada sobre el momento del segundo evento, también prueba que los ángeles no sabrán nada de eso, como tampoco lo sabrá el Hijo hasta que suceda. Así, entendido, probaría demasiado y en consecuencia no prueba nada. Cristo sabrá sobre el momento de su segunda venida en esta tierra. Los santos ángeles que rodean el trono de Dios, listos para ejecutar sus órdenes en la acción que es suya en la salvación de los hombres. También sabrán el momento de esta escena final del plan de salvación, y así el pueblo de Dios que espera y vigila. Una versión inglesa antigua da este pasaje de la siguiente manera: en cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en los cielos, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Según críticos eminentes, este es el verdadero significado. La palabra conocimiento de la versión ordinaria se usa aquí en el mismo sentido que San Pablo la usa en 1 Corintios 2:2 cuando dice: porque no juzgué que debiera saber, dar a conocer,
nada más entre vosotros, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Los hombres no darán a conocer el día y la hora, los ángeles no lo harán conocer, el Hijo tampoco, sino el Padre. Como vemos en la Biblia, nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. O sea que Jesús no sabe cuándo va a regresar. Es una tontería, una reverenda tontería. Jesús es Dios y lo sabe todo, aún cuándo va a regresar. Por tanto, la traducción correcta es: el día y la hora nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y esto prueba en realidad que se sabrá el día y la hora. Aquí claramente vemos cómo Jesús conoce el tiempo de su segunda venida. Y anteriormente se leyó que los ángeles no conocen el tiempo exacto, pero aquí nos dice que lo conocerán más adelante, y nosotros también. Además queda refutada la falsa interpretación que se ha enseñado de que el día y la hora nadie lo sabe en los adventistas. Los adventistas primitivos no creían eso. Ellos creían que el día y la hora nadie lo dará a conocer, sino solo el Padre. La explicación es que el verbo saber se usa en el pasaje en cuestión como una voz causante en el sentido hebreo de la conjugación ifil, es decir, dar a conocer. La respuesta de Cristo es, por lo tanto, es decir, el Padre le hará saber cuando le plazca, pero no permitió que el hombre, ni los ángeles, ni el Hijo se lo hicieran saber. Es en este sentido que Pablo usa el término conocimiento en 1 Corintios 2, 1 y 2. Fui a anunciarles para dar a conocer el testimonio de Dios, porque no pensé que debiera saber, y no es que Pablo no supiera nada más, sino que no les daría a conocer nada más entre ustedes excepto a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. El Padre dará a conocer el tiempo. Esto es obviamente lo que este pasaje nos enseña. Dios anunció a Noé el momento del diluvio, que es un tipo de la proclamación del acercamiento de la segunda venida. Y cuando terminó la misión del patriarca y se completó la construcción del arca, Dios le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque en 7 días haré llover sobre toda la tierra, durante 40 días y 40 noches. De la misma manera, cuando el tiempo de espera, las vigilias y las luchas hayan pasado, y los santos queden sellados y ocultos en Dios, entonces la voz del Padre que viene del cielo dará a conocer la hora. No sabía el año, no sabía ni el día y la hora. Eso lo supo 7 días antes del diluvio. Y va a ser algo parecido con nosotros. No sabremos el día y la hora hasta que ya estemos en el año de la venida de Cristo. ¿Cómo se cumple esto del día y la hora? Elena de White lo describe muy bien. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios, uno semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y de terremotos. Y aquí vemos cómo se cumple, que Dios anuncia el día y la hora de la venida de Jesús justo antes de que suceda, poco antes. Y solo los 144,000 lo entienden. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de las frases retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: Gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar el Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor,
Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. El día y la hora serán dados a conocer solamente por Dios Padre. Ni el Hijo ni los ángeles lo harán. Solo el Padre lo hará saber al público el tiempo exacto de la venida de Cristo. Ellen White mencionó que sería como en los días de Noé. Se predicará un mensaje de tiempo preciso, pero no exacto. Al igual que Noé predicó una fecha de 120 años, pero no dio ni un día ni una hora para el diluvio. Por esto es que el Padre, solo Él da a conocer el día y la hora, porque el pueblo de Dios ya conoce el margen de tiempo de la segunda venida, igual que Noé lo sabía, el año. Leeremos El conflicto de los siglos, página 369, y una extracción de Un gran despertar religioso. Y veremos una referencia a William Miller y otra referencia a Joseph Wolf. Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Sagradas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio de Génesis 6:3. Los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, los 3 días de los sueños del copero y el panadero, los 7 años de Faraón, los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años de cautiverio en Babilonia, los 7 tiempos de Nabucodonosor y las 7 semanas, 62 semanas y una semana que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que un asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con la profecía. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a los siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí ya no está hablando William Miller, así que pongamos atención a lo que dice Ellen White. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Eso dice Ellen White. Ya quedó demostrado que el día y la hora nadie lo da a conocer, pero aún así habrá quien diga que el día y la hora nadie lo sabe. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha, no muy diferente de la señalada por Miller, a los que se fundaba en el pasaje del día y la hora nadie sabe. Para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no las sabría jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? No reconocemos jamás ese tiempo cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo. Y porque muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en los tiempos, y la ciencia respecto a este tiempo será aumentada. Daniel 12:4. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que sabrá bastante por las señales de los tiempos para induciros a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca.
Daniel 12:4 dice que muchos correrán de aquí para allá. Eso lo entendemos mal, porque es una expresión hebraica que significa muchos pensarán y observarán el tiempo. Y la ciencia se aumentará. Y no es solo la ciencia del mundo, sino especialmente el conocimiento respecto al tiempo profético. Y eso es justo lo que está pasando ahora. De tarea, les dejo a todos los que vean este video leer El conflicto de los siglos capítulo 18 al 23. Y se van a dar cuenta que los adventistas jamás creyeron la tontería que se enseña ahora, que el día y la hora nadie lo sabe, sino que entendían que el pueblo podría reconocer el tiempo de la visitación por las señales. Y más aún, que la Biblia lo dice claramente. Solo que el día y la hora nadie lo dará a saber, sino solo el Padre. Y pues mira, ¿cómo te explico? Aún va a haber adventistas que dicen, pero del día y la hora nadie sabe. Que se pongan a leer. La conclusión hasta aquí es que Ellen White, al escribir que no se pusiera fecha, lo hizo en un contexto que no tiene nada que ver con el que se usa entre los adventistas, y en realidad ella misma nos llamaba a indagar sobre el tiempo. Indicó que sería como en los días de Noé, quien predicó una fecha de 120 años, según Génesis 6:3. Además dijo que habría quienes rechazarían el mensaje gracias a otros que ya habían puesto fecha y fracasaron. Ahora, sabiendo que la misma Biblia indica cuándo debe realizarse este maravilloso evento, nos corresponde indagarlo. En el siguiente capítulo analizaremos las señales de la higuera, que después compararemos con el calendario de Dios respecto al fin del mundo. Pero habrá personas que cierren sus oídos y sigan en su falsa interpretación, diciendo que el día y la hora nadie la sabe.